Acércate al micrófono. Más cerca. No te preocupes por ese zumbido de baja frecuencia que sientes en el pecho, es solo el edificio intentando no colapsar bajo su propia resonancia. La gente común camina por el mundo creyendo que el sentido más importante es la vista. Creen que compran porque ven un cartel brillante o un producto bonito. Son unos ingenuos. La verdad absoluta es que el cuerpo humano es, ante todo, una gigantesca caja de resonancia llena de líquidos. Y si sabes exactamente qué teclas tocar en esa caja, puedes hacer que una multitud de 100.000 personas sienta euforia, hambre, tristeza o un terror absoluto, sin que escuchen absolutamente nada. Ese era mi trabajo. Fui el ingeniero jefe de psicoacústica y dinámica de fluidos acústicos en el Domo, el complejo comercial y de ocio bajo techo más grande de toda Europa. Imagina una estructura colosal de cristal y acero con capacidad para 100.000 personas simultáneas. Mi centro de mando era un búnker insonorizado bajo tierra, equipado con servidores que controlaban una red de 20.000 altavoces direccionales de ultra alta fidelidad, ocultos en cada techo, cada columna y cada conducto de ventilación. Nuestro objetivo oficial era mantener el umbral de confort auditivo. Emitíamos frecuencias de 18,000 Hz, un sonido agudo casi imperceptible que interactúa con el subconsciente humano. Lo usábamos como un perro pastor invisible. Si queríamos que la gente caminara más rápido por un pasillo congestionado, subíamos sutilmente el tempo. Si queríamos que se quedaran más tiempo en la zona de restaurantes, emitíamos ondas cálidas de baja frecuencia que ralentizaban su ritmo cardíaco. Éramos los titiriteros del estado de ánimo. Pero el sonido es física pura, y la biología humana tiene límites muy estrictos. Hay una regla inquebrantable, una línea roja grabada a fuego en cada manual de ingeniería de sonido, llamada el límite de resonancia craneal. Todo en tu cuerpo tiene una frecuencia a la que vibra de forma natural. Tu estómago, tus pulmones, incluso tus globos oculares. Específicamente, la frecuencia de 7 Hz, infrasonido extremo, es la frecuencia de resonancia de los órganos internos humanos. Si emites un sonido por encima de los 95 decibelios exactamente a 7 Hz, el oído humano no registra ningún ruido. Hay un silencio absoluto. Pero la onda acústica atraviesa el cuerpo y hace que los órganos empiecen a vibrar físicamente dentro del torso. Si mantienes esa exposición durante más de 2 minutos, el sistema nervioso central entra en pánico masivo. Es la diferencia entre un hilo musical relajante de ascensor y un arma militar de denegación de área capaz de provocar derrames cerebrales masivos, alucinaciones y colapsos orgánicos. Teníamos la acústica del domo controlada a la perfección, operando en absoluta seguridad. Hasta que la junta directiva, en su infinita avaricia, trajo a Fabián. Lo nombraron director global de marketing neuromodular. Fabián no era un científico, era un sociópata corporativo, un tiburón de las ventas obsesionado con los estudios de neuromarketing extremo y el control de masas. Para él, el hecho de que los clientes estuvieran relajados y felices era un fracaso. Él creía que el miedo y la ansiedad eran los verdaderos motores del consumismo. Llegó el último viernes de noviembre. El Viernes Negro. El día con mayor afluencia de todo el año. El domo estaba a su capacidad máxima. 100.000 personas abarrotaban las 5 plantas del complejo. Familias, ancianos, niños. El aire acondicionado apenas daba abasto con el calor humano. A las 10 de la mañana, la puerta blindada de mi cabina de masterización se abrió de golpe. Era Fabián. Sudaba copiosamente. Sus pupilas estaban dilatadas por la excitación de los números de ventas y llevaba un traje cruzado que apestaba a perfume caro y estrés. Se plantó detrás de mi silla de mezclas, mirando las gráficas de tráfico peatonal en las pantallas de telemetría. Ingeniero, ladró, tamborileando los dedos sobre la mesa de mezclas de 2 millones de euros. Estoy mirando los reportes en tiempo real. La gente está paseando. Están mirando los escaparates, tomando café, sonriendo. Es inaceptable. Están demasiado cómodos. He estado leyendo investigaciones militares sobre la manipulación de la amígdala cerebral mediante sonido. Si bajamos la frecuencia de los subwoofers a 7 Hz y subimos la potencia al máximo, generaremos un estado de alerta de escasez a nivel instintivo. Sentirán un pánico irracional, una necesidad biológica de acumular recursos. Sentirán que tienen que comprar compulsivamente ahora mismo o morirán. Quiero que entres en la red matriz, desactives los limitadores de presión acústica de seguridad y satures el edificio entero con esa frecuencia. Inyéctales la necesidad en los huesos. Giré lentamente mi silla. Sentí un nudo de hielo en el estómago. La brutalidad de su ignorancia era aterradora. Fabián, lo que me estás pidiendo es que convierta este centro comercial en una cámara de tortura biológica, le respondí, con la voz baja, calibrando cada palabra. El infrasonido a 7 Hz no es marketing. Es la frecuencia de resonancia del globo ocular y del tracto intestinal. Si desactivo los filtros y empujo 100.000 vatios de potencia a esa frecuencia, la gente no va a sacar sus tarjetas de crédito. Entrarán en un estado de paranoia fisiológica aguda. El humor vítreo de sus ojos empezará a vibrar,
causándoles alucinaciones visuales y visión doble. Su sistema digestivo colapsará por la vibración mecánica. Generaremos una estampida de 100.000 personas presas de un terror primitivo. Habrá heridos, aplastamientos y muertos. Es una catástrofe acústica de nivel armamentístico. Fabián me miró con un desprecio tan profundo que parecía irreal. Soltó una carcajada burlona, negando con la cabeza. Sois todos iguales. Los ingenieros sois unos poetas asustadizos. Os damos la tecnología de los dioses y os da miedo usarla. Se mofó, apoyando ambas manos en mi escritorio, invadiendo mi espacio personal. Es solo sonido, por el amor de Dios. No son balas. He visto las gráficas, generará un pico de estrés, comprarán y se irán. Mi trabajo es maximizar el beneficio por metro cuadrado, y tu miedo a un par de estómagos revueltos me está costando millones. Esto no es una sugerencia. Es una orden directa de la dirección. O quitas el seguro de los altavoces e inicias el barrido de baja frecuencia ahora mismo, o llamo a seguridad, te saco a patadas de esta sala, te hundo la carrera por insubordinación y traigo a un DJ de discoteca que sepa subir un maldito fade de volumen. Miembros de la audiencia, presten atención a esto. En la ingeniería de sonido a gran escala, la física de ondas no negocia con las proyecciones de ventas de un directivo. Sabía con una certeza matemática y biológica que Fabián acababa de firmar la sentencia de muerte de la reputación del edificio y la salud de miles de personas. Pero bajo la coacción directa de perder mi medio de vida, inicié el protocolo de blindaje acústico. Era la opción nuclear del cumplimiento malicioso. Me niego en rotundo a emitir infrasonido de grado militar bajo mi licencia profesional de salud acústica, Fabián. Le contesté con una frialdad robótica, levantándome de la consola y cediéndole el asiento principal. Pero como tú tienes el máximo rango ejecutivo aquí, vas a ejecutar la anulación en la mesa maestra tú mismo. Encendí la grabadora de la caja negra de la sala y bloqueé el terminal táctil. Vas a iniciar sesión con tu huella dactilar corporativa. Vas a activar el micrófono de registro maestro. Vas a grabar una declaración verbal directa donde ordenas la desactivación de los seguros de presión y la emisión de infrasonido a 7 hercios ilimitadores. Vas a declarar con tu propia voz que rechazas explícitamente mi advertencia técnica sobre la resonancia orgánica, las lesiones neurológicas, las alucinaciones y el colapso masivo de la multitud. Y vas a afirmar digitalmente que asumes, a nivel penal, civil y financiero, la responsabilidad absoluta por cualquier trauma biológico y daño estructural que ocurra en este edificio. Fabián resopló, irritado por tener que seguir mi patético teatro burocrático. Se sentó en mi silla, puso su dedo en el escáner biométrico y agarró el micrófono. Autorizo la purga de límites de sonido. Rechazo las advertencias cobardes del ingeniero. Asumo la responsabilidad. Ya está. Feliz ahora, genio, dijo, firmando la orden en la pantalla con una sonrisa de soberbia pura. Validó la orden. El sistema se desbloqueó. Las luces rojas de advertencia de la consola empezaron a parpadear frenéticamente. Adelante, ordenó. Sube el volumen. Quiero sentir el olor del dinero. Acaté la orden. Mis manos se movieron sobre la mesa de mezclas. Desactivé el Safe Mode. Seleccioné el oscilador de subfrecuencias, lo clavé exactamente en 7.1 hercios y deslicé los fades maestros de potencia al 100%. 100.000 vatios de energía cruda fueron bombeados simultáneamente a los enormes subwoofers industriales de 5 metros ocultos en la infraestructura del edificio. Por los altavoces no salió absolutamente ningún ruido. El silencio en el centro comercial pareció hacerse más profundo. Pero la física es implacable. El aire dentro del inmenso domo de cristal se volvió inmediatamente espeso, pesado, como si de repente estuviéramos bajo 10 metros de agua. Observamos las 1000 cámaras de seguridad de circuito cerrado distribuidas por las 5 plantas. El caos no fue explosivo, fue una ola de terror fisiológico escalofriante. Durante el primer minuto, las 100.000 personas se detuvieron casi al unísono. Las bolsas de la compra cayeron al suelo. Vimos a padres llevarse las manos al pecho, confundidos, sintiendo una ansiedad aplastante e inexplicable. Los perros guía de las personas ciegas empezaron a aullar desesperados y a morder sus propias correas. Al segundo minuto, la resonancia craneal hizo su trabajo. El infrasonido invisible estaba haciendo vibrar el humor vítreo dentro de los ojos de los clientes. A través de las pantallas, vimos a miles de personas empezar a golpear el aire, gritando despavoridas, intentando apartar sombras y fantasmas que su propia visión distorsionada estaba proyectando. Las alucinaciones ópticas masivas habían comenzado. Al tercer minuto, la vibración alcanzó el tracto intestinal y el sistema de equilibrio del oído interno. Una epidemia de mareo sónico extremo barrió el edificio. Vimos a cientos de personas caer de rodillas, vomitando incontrolablemente sobre los suelos de mármol brillante, incapaces de mantenerse en pie. Y entonces, el edificio mismo empezó a quejarse. El domo de cristal y acero no estaba diseñado para vibrar a 7 hercios a máxima potencia.
Los inmensos paneles de cristal templado de los escaparates empezaron a combarse visualmente, temblando con un zumbido macabro, antes de estallar en millones de pedazos cortantes que llovieron sobre la multitud. El pánico biológico se convirtió en una estampida humana apocalíptica. 100.000 personas, presas de un terror primitivo inyectado directamente en sus cerebros, corrieron hacia las salidas. Se pisotearon, destrozaron las puertas, rompieron barreras de seguridad. En los techos, los subwoofers de ultra alta fidelidad, forzados a mover cantidades imposibles de aire a baja frecuencia sin limitadores, empezaron a fundirse. Las bobinas de cobre se pusieron al rojo vivo. En menos de 7 minutos, cientos de altavoces se incendiaron simultáneamente, expulsando densas nubes de humo negro tóxico a través de los conductos de ventilación. El domo era una zona de guerra en completo silencio. Fabián había retrocedido hasta la pared de la cabina de control. Estaba encogido en posición fetal, apretándose las manos contra las orejas, aunque no servía de nada porque la vibración entraba por sus pies. Sangraba profusamente por la nariz y los oídos. Intentaba gritarme que lo apagara, pero sus cuerdas vocales estaban paralizadas por la frecuencia extrema. Sus ojos estaban inyectados en sangre, moviéndose erráticamente en sus órbitas. Había experimentado de primera mano el pico de estrés que tanto deseaba. 30 minutos después, con el sistema finalmente apagado y destrozado, los equipos de materiales peligrosos, AZMAT, la policía antidisturbios y decenas de paramédicos irrumpieron en nuestro búnker. Había miles de heridos por aplastamiento, cortes de cristal y traumas acústicos en el exterior. La tragedia era de escala nacional. Cuando los investigadores y el CEO de la corporación entraron, Fabián, aún manchado de su propia sangre, intentó el último y patético movimiento de un psicópata corporativo. Fue un ataque terrorista. Graznó Fabián, señalándome con un dedo tembloroso, escupiendo sangre. Él manipuló el sistema. Usó las frecuencias para torturar a la gente. Yo le pedí música de ambiente y él activó un arma. El CEO me miró, pálido, aterrorizado por la inminente bancarrota y las demandas masivas. La policía se acercó a mí con las esposas listas. Yo no dije ni una sola palabra. Simplemente me giré hacia el servidor maestro, extraje la caja negra de comunicaciones, la conecté a los monitores principales y pulsé el botón de reproducción. La voz de Fabián inundó la sala, nítida, clara, innegable, frente a las autoridades policiales. Autorizo la purga de límites de sonido. Rechazo las advertencias cobardes del ingeniero. Asumo la responsabilidad penal, civil y financiera. Sube el volumen. Quiero sentir el olor del dinero. Y justo al lado del audio, la validación de su huella dactilar parpadeando en verde. Los policías bajaron las esposas y miraron a Fabián. El CEO se tapó la cara con las manos, sabiendo que su empresa acababa de ser aniquilada por la estupidez de un solo hombre. Fabián, murmuró el CEO, con una voz rota y vacía. Has ignorado la biología básica y el sentido común por la avaricia enferma de vender un par de camisas más. Has destrozado este edificio, has provocado cientos de hospitalizaciones graves y nos has convertido en el centro del mayor escándalo de salud pública del siglo. Estás despedido. Y te aseguro que no verás la luz del día en mucho tiempo. Fabián fue arrastrado fuera de la cabina por las autoridades, sollozando y balbuceando, directo a un infierno legal y penal del que jamás saldría. Fue condenado a 30 años por asalto agravado masivo, negligencia criminal y terrorismo industrial. Irónicamente, el daño acústico que sufrió en la sala le dejó secuelas permanentes. Hoy, cumple condena en una celda de máxima seguridad, sufriendo de un tinnitus severo. Un pitido agudo y constante en sus oídos que jamás, nunca, se apagará. A nosotros nos costó casi 2 años desmantelar el sistema acústico fundido, reemplazar los cristales rotos y enfrentar las interminables auditorías del gobierno para poder reabrir una pequeña sección del complejo. A mí me nombraron Auditor Nacional de Salud Acústica Ambiental. Y os aseguro una cosa, hoy en día, cuando visito un centro comercial y algún directivo listillo sugiere subir un poco el bajo para animar el ambiente, le entrego unos auriculares con ruido blanco al máximo volumen y le invito a escuchar hasta que aprenda el respeto absoluto que se le debe tener al silencio. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.